Y bueno, mis niños, todo listo para un nuevo video que, como siempre les digo, entiendo que va a ser muy interesante. Y es que, repito, me encanta ver a Moy Llorens llorar, valga la redundancia y nunca mejor dicho, porque es un tipo que está obsesionado con el Real Madrid. Y como siempre encontramos en este tipo de contenido de ESPN, termina poniéndole en su sitio casi que cualquier persona. Esta vez ha sido José del Valle, un tipo bastante astuto, que le ha puesto en su sitio, porque esta gente, el Barça es tan diminuto en comparación con el Real Madrid, que terminan de alguna manera como enfrascados en lo que es las cosas pequeñas. Siempre he dicho una cosa, ellos celebran mucho que goleen al Madrid, pero no les importa ganar, sino ganarle al Madrid. Es básicamente lo que ellos celebran y José del Valle se lo va a decir más adelante. Muy bien, celebren los amistosos porque es una realidad. Les voy a pedir una sola cosa, es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video porque creo que va a quedar un video bastante chévere. Así que sin mucho más cuento, dentro de intro. Y bueno, chicos, aquí está el primer clip en el que hablan un poco de fútbol femenino, donde bueno, están debatiendo entre si está bien el hecho de que el Madrid se niegue a llevar la Supercopa femenina, que yo no tenía ni idea sobre esto, porque tengo que ser bien honesto, no me gusta para nada el fútbol femenino. Respeto a la gente que le gusta y todo bien, me parece espectacular que cada quien disfrute con lo que pueda, pero no tengo ni idea porque no sigo el fútbol femenino, ¿no? Pero básicamente eso, y Moy Llorens como siempre llorando. Lo que vamos a ver más adelante va a ser sencillamente espectacular porque José del Valle es maravilloso colocando a Moy Llorens en su sitio. Pero arrancamos con esto porque es maravilloso. Bueno, yo, a ver, creo que el Madrid es consecuente con lo que ha peleado porque el Barça no jugase en Miami y que le ha salido el tiro por la culata. Evidentemente no le salió el tiro por la culata. A mí me da mucha rabia porque que el Madrid no logró que el Barça no jugara en Miami. No, el Barça va a jugar en Miami porque está rodeado de una gente corrupta y que siempre va a estar velando por los intereses de este club. O sea, salirle el tiro por la culata era que, no sé, te hubieran suspendido a ti o no sé, de verdad, me parece ridículo. Pero bueno, continuemos. lo que no va a hacer es que tiene guasa el tema, porque no quiere que el Barça vaya a Miami, pero sí que manda a su equipo a jugar a Arabia, ¿no? Y ahora lo que no quiere es que el equipo femenino, o veta que el equipo femenino vaya a jugar la Supercopa a Miami, cuando me parece un error estratégico garrafal, porque si algún tipo de soccer es importante en los Estados Unidos es el femenino. Y qué manera de expandir tu imagen que llevar a tu equipo femenino a la Supercopa de Miami. Dicho eso, aquí es donde viene la ridiculez que va a soltar y enhorabuena, le adelanto la enhorabuena, pero me parece que aquí pues está hablando cosas normales. Es consecuente que el Madrid no quiera que ni el femenino ni el masculino vayan a jugar a Miami. Me parece bien, tendrá sus motivos, sus razonamientos, pero me parece que hasta aquí todo correcto. Aquí es donde viene lo que me parece curioso. Yo también entiendo que no quieran ir porque habitualmente el Madrid siempre acaba siendo goleado por las chicas del Barça. También entiendo que no se quieran ensuciar la imagen ni la camiseta ni nada. Ahora, dicho eso... Es que, chicos, mira, con esto nos podemos quedar. Entiendo que él entiende que el Madrid femenino no quiera jugar en Miami o de alguna manera no quieren ir a Miami para no ser goleados por las chicas del Barça, cosa que es totalmente cierto. Me parece que el equipo femenino está como a 10 calles todavía de lo que es el Barça femenino y bueno, fueron pioneros en este mundo y estupendo, ¿no? Maravilloso. Pero qué curioso que te aseguro que le preguntas a Moisés Llorens varias cosas sobre el fútbol femenino, en concretamente del Barça, para no enredarlo mucho, y muy probablemente no tenga ni idea de la gran mayoría de las cosas, ¿no? Y que tenga que agarrarse a esto para intentar de alguna manera hacernos sentirnos mal, nos da una idea de lo pequeñitos que son. Está bien, maravilloso, estupendo, que celebren los títulos femeninos, que nosotros nos quedamos con las cosas grandes, la Champions máximo ganador, la Liga máximo ganador, hablando de fútbol masculino. Repito, si ellos están contentos, muchachos, que sean felices con el fútbol femenino, pero es lo que les ha quedado para celebrar y me parece de una ternura esta gente definitivamente. Vamos a cerrar ya con lo otro que quería colocarles. Porque bueno, aquí también se está hablando un poco de básicamente el fútbol fuera de España, los enfrentamientos que han habido Barça-Real Madrid fuera de España, que la gran mayoría han sido partidos amistosos, alguno que otro no ha sido amistoso, pero la mayoría han sido partidos amistosos, ¿no? Y no quiero que se pierdan esto porque es absolutamente maravilloso para enmarcar cómo lo ponen en su sitio de una manera sencilla. ¿Qué problema tiene el Real Madrid con Miami? ¿Algo? José, ¿algún problema hay con Miami? No debería de haberlo. Todo está bien con Miami, Caro Guillén. Todo está bien con Miami. Yo sé lo que pasa en Miami. A Moisés ya lo esperan en diciembre. En diciembre ya esperan yo sé qué pasa siempre en Miami. ¿Qué?
que el Madrid siempre sale goleado contra el Barça. Y esos son datos. Uf. Es lo que les estaba diciendo. Mira lo que se está enfrescando, que no les gusta, que el Madrid supuestamente no quiere ir porque siempre sale goleado en Miami, ¿no? Y esos son datos. Y aquí viene el bofetadón histórico por parte de José del Valle. No son especulaciones, son realidades. Sí, sí. Moisés, Moisés ya- celebre amistoso, celebre No, partidos amistosos, llene la vitrina de escúchame, Champions, llene la escúchame. vitrina de ¿Ves, Champions ves, y después ves llénese la boca para hablar. el argumento del madridista de garrafón, que ya se cree que por hablar de 15 Champions ya es madridista. No, no. Aquí hay un punto muy importante, muchachos. Y ya van a escuchar otro bofetón que en menor medida. Aquí hay un punto importante, es que siempre se ha dicho que los catalanes, la gente del Barça, a la misma gente del Barça que no vive en Cataluña o que no es de Cataluña, siempre hay una especie como de xenofobia. En este caso le he dicho lo mismo. Él se cree madridista y habla de 15 Champions. Se cree madridista al hablar de 15 Champions, pero ¿qué le impide a José del Valle ser madridista? ¿Porque no nació en Madrid? ¿Porque no vive en Madrid? ¿O qué es lo que le impide de ser madridista? Que no es lo mismo que ser madrileño. Mucha atención con eso, ¿no? Es que me parece sencillamente ridículo y es lo que le digo, esa especie como de xenofobia que le cae a esta gente me parece increíble, incluso excluyendo a la gente de su propio gremio, a los aficionados del Fútbol Club Barcelona que no son de Cataluña. Y por cierto, dice, no, que eso es lo que les queda a los madridistas, celebrar las Champions, pero es que es lo más importante en el mundo del fútbol. ¿Cómo no vamos a celebrar que durante 15 años o en 15 veces, en 15 años distintos, muchos de ellos seguidos, hayamos sido los reyes de Europa? ¿Cómo no vamos a celebrar eso? Si tú acabas de celebrar unas victorias en Miami que realmente el Barça goleó al Madrid, ¿cómo el madridista le vas a decir que no puede hablar o celebrar las 15 Copas de Europa de manera maravillosa? Y aquí le dice, eso es lo que saben hablar de Champions, y le mete otra bofetada a José del Valle. De Yo no ligas, digo eso. hable de ligas entonces. Repasa la historia. Hable de Repase ligas. la historia un poquito usted. Moisés, Repase usted la historia, por Moisés. favor. Es que es maravilloso, le dice, repasa la historia, pero hable de ligas entonces, porque para donde quiera coger este hombre, siempre va a estar 5, 7, 8, me diría que hasta 10 peldaños por encima, porque el Madrid no solamente es el máximo ganador del torneo más importante a nivel de clubes en todo el mundo, que es la UEFA Champions League, y además que le saca el doble al otro equipo que creo que es el Milan, ya ni me acuerdo, es que estamos tan lejos que ya ni me acuerdo quién es el segundo, creo que es el Milan que tiene 7, sino que también es el máximo ganador del torneo más importante a nivel de clubes en el fútbol español. Y que por cierto, sería muchísimo mayor la diferencia si el Barça no se hubiera atrevido a comprar a los árbitros pagándole una cantidad de dinero desorbitada al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante, dicen que 2 décadas. Yo estoy seguro de que esto es más largo de lo que nosotros nos imaginábamos. Pero bueno, lo que les estoy diciendo, la doble moral, porque le dicen, no, ustedes solo hablan de Champions, pero ustedes solamente hablan de las goleadas en Miami, cositas así tan pequeñas que son, como le dijo José del Valle, amistosos es lo que le queda. Celebrar el fútbol femenino, celebrar lo que es ganarle al Madrid un amistoso en Miami, porque lo de ganar Champions, déjenselo a papá, porque ya vimos que llevan una década donde les quedó grande, no le quedó gigantesco, porque no podemos olvidar que, chicos, esta gente, pase lo que pase, la temporada pasada no ganaron la Champions, por mucho que ellos que crean que la ganaron. El Inter de Milán los puso en su sitio y muy probablemente esta temporada también va a llegar un equipo serio, como ya ocurrió con el Paris Saint-Germain, y los va a mandar a dormir bien tempranito. Así que bueno, espero que hayan disfrutado este maravilloso video. Da gusto, de verdad, que haya gente que coloque en su sitio estos sinvergüenzas. Y mira que José del Valle a veces se pone un poco tibio, pero cuando se pone el chándal del Real Madrid es que muy difícilmente le van a poder debatir cositas allí dentro. Así que espero saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.